Bueno, bienvenidas todas y todos los que después os vais a conectar en modo no en directo como ahora y los que van a entrando según empezamos la clase. Estamos en la clase de prácticas del mes de la escuela y hoy vamos a abordar algunos puntos importantes que aunque ya los hemos dado en clase y lo tenéis en los apuntes y lo vemos continuamente en la membresía y demás, pero veo, ¿no? Justo por vuestras preguntas, tanto en los grupos como en la membresía, como todo lo que estamos haciendo, me doy cuenta que todavía aquí hay como un poco de lío, ¿no? Como decimos, no está muy claro. Entonces, hoy me gustaría abordar un poco los aspectos, pero entrando un poco en la parte más mecánica, los orbes, las distancias, entender bien, ¿no? Cómo vamos a volver a ver un poco eso de los aspectos. Vamos a hablar de aspectos mayores, aspectos menores. Vamos a, bueno, vamos a ver qué dudas tenemos de eso en cuanto a la dirección, aplicativo, separativo, todo eso que, aunque ya lo hemos visto, pero yo creo que siempre viene bien volver a repasar, ¿vale? Y todas las preguntas que os vayan surgiendo, las vais anotando, que después voy a abrir espacio preguntas y luego en la segunda hora, esto lo vamos a abordar en la primera hora, que es como más básica, y en la segunda hora vamos a hablar un poco de tránsitos, de esto, pero en tránsitos, ¿vale? Para que veamos un poco también cositas más avanzadas. Entonces, empezando desde el principio, ¿no? ¿Qué son los aspectos? Los aspectos es la comunicación que existe entre dos planetas o tres, entre varios cuerpos celestes o varios puntos importantes de mi carta natal, Lili, los nodos, planetas. Cuando tenemos un planeta en una ubicación y una distancia, ¿no? El aspecto lo que nos está contando es cuánta distancia hay y si hay una distancia que hace un aspecto, porque un planeta puede estar a una distancia que no significa nada en principio, ¿vale? Digo en principio ¿por qué? Porque después tenemos los puntos medios y otro montón de cosas más, que después hay muchas más cosas hasta donde creemos que no hay nada, hay algo, ¿no? Pero hablando de aspectos, los aspectos es la relación, la comunicación que existe entre dos o más, varios planetas o puntos importantes de mi carta natal. En los aspectos está definido la distancia y sabemos que en función de la distancia podemos más o menos saber si ese aspecto, si esa comunicación, si esa relación entre esos planetas es fácil, es difícil, es tensa, es fluida. Vamos a dejar ya lo de malo bueno, porque nada es malo, nada es bueno. Y además, cuando ya profundizamos mucho en la astrología, ya estáis viendo que muchas veces lo que llamamos bueno, que es un trígono, al final a veces no es tan bueno. Y lo que llamamos malo, que es como una cuadratura, por ejemplo, al final es una bendita cuadratura, ¿no? Porque al final la cuadratura me pone en movimiento, me pone en acción y un trígono me puede dejar ahí como tan relajada con ese aspecto de mi vida que no hago nada. Entonces sí, ya tenemos que empezar a quitar el malo bueno y vamos a hablar de fácil, difícil, de tenso o fluido, ¿no? Y dependiendo de qué persona y qué energía o qué composición energética tiene esa carta, el tenso va a ser bueno y el fluido también. En realidad necesitamos de las dos. Necesitamos que en unos aspectos tensos estén por medio unos fluidos, porque el fluido genera un movimiento en esa tensión. Y también necesitamos que en lo fluido estén los tensos para que genere también una tensión en tanta fluidez, ¿no? Entonces, teniendo claro y pensándolo así de que los aspectos es la comunicación, la relación que existe entre los arquetipos, planetas y puntos importantes de mi carta natal, que es lo mismo que decir de mí, ¿no? Mi carta natal la llevo yo puesta, está dentro de mí. Con eso entendemos cosas, ¿vale? Existe una relación. De repente Plutón está aspectado a Marte o a Venus o al Sol. Hay una relación entre Plutón y Marte o Plutón y Venus o Plutón y Sol.
Plutón y el Sol no están aspectados, no existe una relación. Eso es bueno, eso es malo, ni bueno ni malo. Simplemente es así y eso es lo que nos ayuda después a interpretar esa carta natal y a entender cómo es esa persona. Entonces, cuando vamos a profundizar en los aspectos, vamos a ver que los aspectos es partir la carta natal. Y ahí también, cuando conocemos un poquito de numerología, podemos entender. Y, por ejemplo, si hablamos de la conjunción, está hablando de una totalidad, ¿no? De algo que está como sin separación, algo que está junto, ¿no? La conjunción nos va a hablar de una energía más ahí, ¿no? Sin separación, todo está en un lugar. Si tengo Sol conjunción a Plutón, a Saturno, a Júpiter, al nodo, todo está ahí, todo está concentrado en una conjunción. La conjunción parte del uno, del yo, ¿no? Del número uno. Y también si lo queremos relacionar con los arquetipos del tarot, el mago es un mago porque tiene los 4 elementos y los puede usar a su favor. También nosotros podemos hacer magia y ser un alquimista y en esa conjunción hacer, ¿no? Usando la energía correcta de cada elemento y crear esa alquimia o esa magia. Pero sabemos que la conjunción es el uno, ¿no? Y tenemos todo concentrado en un lugar de la carta natal. De hecho, cuando hay una persona que tiene lo que decimos un stellium, que es a partir de 3 planetas o 3 cosas juntas, porque puede ser un nodo, Lili, ¿no? Que no son cuerpos celestes y planetas, cuando tenemos más de 3 juntos, lo que suele pasar es que se concentra mucha energía en esa parte de mí y entonces mi personalidad estaría muy concentrada en esa zona, ¿no? Si conocemos nuestra carta, que ya la conocemos, y entonces sabemos que tenemos como de repente energías concentradas, mucha energía aquí, mucha energía aquí, mucha energía aquí, y eso hace que la persona se le vea energéticamente así. Cuando la carta está como más diluida, no hay tantas conjunciones o tantos stellium, la persona está como más, ¿no? Diluida también, no hay algo tan fijo o tan fuerte. Eso también nos va a hablar de los caracteres de las personas. El carácter, una persona con una conjunción muy fuerte o varias conjunciones o un stellium fuerte, va a hablar de un carácter, una personalidad fuerte, porque hay mucha energía ahí. Cuando hablamos de la oposición, hablamos del 2, ¿no? Porque la oposición es partir la carta en 2, se divide. Y si hablamos del 2, ya estamos hablando de la polaridad de ti y de mí, ¿no? Somos 2, hay una polaridad y tenemos que integrar. Al final el éxito de una relación de 2 es la capacidad que tienen los 2, no uno solo, sino los 2, de mediar en esa relación, conciliar, ¿no? Aportar. Si solamente uno aporta, al final la relación se va a disolver, no va a tener éxito, porque una relación es cosa de 2, siempre lo decimos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí que cuando hablamos de una oposición, más allá de saber lo que es la oposición, es cosa de 2. La carta está en 2 polaridades, que siempre nos va a hablar de un eje de la carta natal a nivel signo, a nivel casas. Por ejemplo, si hablamos de la oposición de los nodos, ¿no? O de Lili con su príope, es exacto, es matemático. Tengo los nodos, por ejemplo, nodo norte, donde sea, yo en Aries, por ejemplo, en el 17 de Aries, pues tendré frente en el 17 de Libra a mi nodo sur. Eso es una oposición perfecta. Entonces, a través de esa oposición, yo me veo obligada a integrar ese eje de mi carta natal, que es el eje de la energía Aries Libra, y además en mi caso es el eje de las casas 1-7. Entonces eso nos va a hablar también. Cuando hablamos de un trígono, hablamos del 3 y estamos partiendo en 3, ¿no? Porque el trígono, ¿qué es? 120 grados. ¿Y qué está en trígono en la carta natal? Pues está en trígono los elementos. Tenemos 4 elementos y 3 modalidades: cardinal, fijo, inmutable. Cada elemento, que son 4, está compuesto de 3 modalidades. 4 por 3 son 12 signos. Entonces tenemos que
algo que está en trígono está partiendo o dividiendo, mejor, la carta en tres. Entonces, eso ya podemos también tener una idea. El 3 es la emperatriz, es la creatividad, es la inspiración. Y eso también nos va a hablar un poco de qué energía puede tener el trígono, ¿no? Que es la energía pues, más favorable que tenemos en la carta natal. Y así con todo, si sabemos de los números, vamos a ir viendo que ahí tenemos esa relación. Por ejemplo, la cuadratura es partir por 4, por eso decimos que las cuadraturas son saturninas, porque Saturno de alguna manera está detrás de un 4. ¿Quién es el 4? El que construye, el que trabaja, el que materializa. Son los constructores, ¿no? El emperador. Y aunque el emperador tiene que ver con Aries, pero la energía de la construcción es saturnina, es capricorniana. Entonces detrás de un 4, que es el número que estabiliza, ¿no? Una silla tiene 4 patas, una mesa 4 patas, ¿no? Si estamos en 3, que hay 2 y uno suelto, llega a un cuarto, hacemos 2 parejitas y podemos hablar, ¿no? Entonces el 4 estabiliza. La cuadratura estabiliza, viene de partir la carta o dividirla en 4. Y ahí podemos entender también, ¿no? Porque muchas veces las cuadraturas nos resultan complicadas, también depende de los signos y demás, porque está obligándonos a estabilizar una parte de nosotros. El quincuncio parte del 5, luego el sextil parte del 6, en fin, eso ya no es tan importante ahora, no vamos a hablar de numerología, pero sí como para que tengamos en cuenta y le demos también una vuelta a eso, ¿no? De los números y de los aspectos. Bueno, cuando hablamos de aspectos mayores, estamos hablando de los 5 aspectos mayores conocidos: la conjunción, la oposición, la cuadratura, el sextil y el trígono, ¿vale? Cuando hablamos de aspectos menores, hay más, porque hay también aspectos submenores que no los vamos a hablar ahora, vamos a quedarnos con los importantes de los menores, los que conocemos, los que son importantes, con los que trabajamos habitualmente, que son el quincuncio, sería el aspecto menor más famoso, ¿no? Tenemos el semisextil, que se trabaja mucho con él, también muy conocido. Lo que pasa es que yo creo que el quincuncio es el más conocido de todos los menores, por la implicación que tiene, pero tenemos el semisextil, tenemos la semicuadratura y tenemos la sesquicuadratura. Esos serían los aspectos menores más conocidos. Vale. Una diferencia que tenemos bastante importante entre los aspectos mayores y menores es el orbe que se permite para que sea ese aspecto. ¿Qué es el orbe? El orbe es la distancia que se permite que tú puedas tener, que te falte o que te sobre. Si decimos, por ejemplo, que la cuadratura son 90 grados, el orbe, que son 6 grados, lo normal, te está permitiendo que si tú tienes un planeta o algo a 84 grados, está en cuadratura. Le faltan 6 en realidad para llegar a 90, pero se da como cuadratura. Y también te permite que si tienes un planeta a 96, es una cuadratura. Y se pasó 6 grados, ¿no? El orbe es lo que me falta por llegar a los 90 grados y lo que me sobra de los 90 grados. Es el orbe, es el espacio que se permite. Y entonces, por ejemplo, decimos, la conjunción tiene un orbe, ¿no? De 0 a 10, es lo normal. Hay programas que te ponen 8, bueno, esto también lo de los orbes, como toda la astrología, también es muy personal. Hay astrologías y astrólogos que trabajan con unos orbes más pequeños y otros más amplios. Si trabajamos con la astrología que hacemos aquí, que es la astrología psicológica, terapéutica y más kármica y evolutiva, abrimos un poquito los orbes, no los ajustamos tanto. Pero si estamos trabajando con astrología más tradicional o a lo mejor horaria y cosas así, los orbes son súper justos, ¿no? No los conozco mucho porque no son astrologías que yo no trabajo, pero puede ser que tengan orbes de 1 grado, 2 como mucho, ¿no? Son súper justos. Entonces el aspecto mayor
lo que nos va a diferenciar, entre otras cosas, del aspecto menor es que el orbe es mayor, ¿vale? No quiere decir esto que el aspecto menor tiene menos importancia, es menor el orbe. Y entonces, por ejemplo, en los, perdón, en los aspectos menores, el orbe va entre 2 y 3 grados, dependiendo que sea. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una semicuadratura, es una semicuadratura. En cambio, si tienes una cuadratura con un orbe grande, es una cuadratura muy abierta, de más o de menos. Si yo tengo una semicuadratura cerrada de orbe, será más fuerte que una cuadratura abierta de orbe, ¿vale? Aunque sea un aspecto mayor. Eso es una de las diferencias básicas. El orbe. El orbe es mayor, el orbe es menor. Claro, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la cuadratura y la semicuadratura porque es muy fácil. La cuadratura es una tensión fuerte. La semicuadratura sería como la mitad de la tensión. Pero ojo, y no subestimemos una semicuadratura partil, ¿no? O de un grado de diferencia, que va a ser muy, muy potente. Aspecto mayor menor, eso, no, o sea, el aspecto mayor también es que es el que se trabaja más a nivel clásico, por ejemplo, la astrología clásico, ¿no? Que trabajaban con los planetas clásicos hasta Saturno, los aspectos clásicos, por ejemplo, cuando escucháis por ahí, esto lo hablamos el otro día en una clase, creo que de la membresía, cuando hablan de las lunas vacía de curso, fuera de curso, ¿no? ¿Por qué las contemplan vacía de curso? Porque están contemplando los aspectos mayores solamente. No están metiendo los menores. Si metieran los menores, pues a lo mejor no es tan fácil que una luna esté vacía de curso. No se meten ni los aspectos menores ni los planetas transpersonales. Ni Lili, ni los nodos, ni nada. Se mete hasta Saturno, punto. Ni Quirón, ni transpersonales, ni Lili, ni nada. Entonces, si yo lo meto todo, va a ser más complicado que la luna esté durante muchas horas en una fuera de orbe, ¿no? Fuera de curso. Vale, entonces es importante tanto los mayores como los menores. Y depende del orbe, claro, aquí es lógica pura. Da igual que sea el aspecto mayor o menor. Cuanto más ajustado es el orbe, más fuerte, más concentrado será el aspecto, más se va a sentir ese aspecto. Pensar que como una persona va a tener muchos aspectos a la vez, ¿no? Vemos una carta natal, todas esas rayas que cruzan la carta son los aspectos, que es la geometría que yo soy. Entonces nadie tiene un aspecto o dos aspectos o tres, todos tenemos un montón de aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de entre ese montón de aspectos, los que se van a notar más, los aspectos que la persona va a vivir más y va a sentir más y va a manifestar más, son los cerrados. Por eso cuando vemos una carta natal, una de las cosas que vamos a ver, que luego ya cuando tenemos práctica lo vemos a simple vista, porque hay muchas formas de verlo a simple vista, nos va a llamar la atención todo lo que está acotado de orbe, muy cerquita. De hecho, esa expresión de partil está hablando de compartir el grado, ¿no? Un aspecto partil, lo habéis oído muchas veces, ¿no? Llega Saturno y hace el partil el día 5. El aspecto partil, ¿qué quiere decir? Que van a compartir el grado. Si yo tengo la luna en el grado 20 y llega Saturno al 20 y llego a la cuadratura partil porque llego al 20 y del 20 al 20 son 90 exacto, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir cuando compartimos el partil. Entonces cuando vemos una carta, los aspectos que esa carta va a detonar la persona, lo que tú vas a ver más fuerte en la persona y va a manifestar, van a ser los aspectos que tienen menos orbe. Da igual que sea mayor y menor. Si los menores están más cerrados, esos van a tener más importancia, ¿no? Entonces, dentro de todos esos aspectos que tenemos, que es como al principio un batiburrillo, ¿no? De rayas, que no vemos nada, podemos observar como dato, vale, voy a observar, voy a darme cuenta lo que está muy cerrado, ¿no? Y decimos, el aspecto en tu carta natal que tú tengas más cerrado va a ser, de alguna manera,
eso que más va a destacar en ti, ¿no? Como es ese aspecto cerrado. Vale. La distancia, el orbe, como yo digo, de los menores suelen ser entre 2 y 3 grados. La distancia, el orbe en los mayores, pues en la conjunción son de entre 8 y 10, yo le doy 10. La cuadratura se le da entre 6 y 8, yo puedo admitir hasta 8. La oposición creo que también 6 8 lo puedo admitir, yo ahí también 6 8 me da un poco igual. Hablo un poco de cabeza y me puedo equivocar, ¿eh? El sextil creo que son 6, el trígono creo que son 6 y esos serían los mayores. Y los menores, pues creo que está un poquitín más ajustado la sesqui cuadratura y lo demás está entre 2 3, depende de qué programa. Tenemos que el aspecto de semisextil son 30 grados de distancia, la semicuadratura 45 grados de distancia, la sesquicuadratura 135 grados de distancia y el quincuncio es 150 grados de distancia. Está el quintil y el biquintil, que también hay gente un poco usándolo más, pero de momento tampoco vamos a hablar mucho de ellos. Ahora, entonces, eso por la parte, ¿no? Que tengamos claro. Cuando hablamos de los orbes, el orbe es la distancia y los aspectos mayores o menores. Mayor importancia si el orbe está más ajustado, pero es mayor el orbe, menor el orbe. Ahora, esto estamos hablando de carta natal. Cada tipo de carta puede tener aspectos y orbes diferentes. No, perdón, aspectos no, orbes, ¿no? Orbes distintos los aspectos. Por ejemplo, cuando decimos esto, el orbe de la cuadratura hasta 8 grados, imagínate, ¿no? Y está en tránsito un planeta. En tránsito, el orbe es de un solo grado. Me da igual qué aspecto, cuadratura, conjunción, oposición, es un grado de orbe. El grado de menos, el grado partil y el grado de más, que al final serían como 3 grados, ¿no? Si yo tengo un planeta en el grado 20 y llega en el cielo algo y se pone en el 19, está a un grado de mí. Desde el 19 ya está en conjunción a mí, 20. 19, 20 sería el partil, 21 también estaría, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, sinastría, el orbe son 4 grados para cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tengo una conjunción con otra persona, tengo en el 20, tiene que estar en el 24 o hasta el 16. ¿Que tengo 4 grados y medio? Hombre, sí, se lo das, ¿no? A veces el programa no marca porque es exacto. Si te sale 4 grados y 2 minutos, no te da. Sí, hombre, dátelo, ¿no? En progresión, el orbe es de un grado, igual que tránsito. En arco solar es un grado. Y la revolución solar y demás. La solar creo que son 4 grados también. Ahora no estoy muy segura, pero yo creo que trabajo con los 4 grados. Igualmente, ¿no? También ahí hay que tener un poco también de mirar tú y de criterio propio. Si tú ves que eso está muy cerca, se lo das, ¿no? No pasa nada. Y luego también hay planetas y planetas. Por ejemplo, la luna que es muy rápida, se le puede dar un poco más de orbe que a otros planetas, porque como es tan rápida, pues seguramente a lo mejor si no es exacto por minutos la carta, ya está ahí, ¿no? Entonces le damos un poco más. Pero bueno, eso también depende de la escuela. Al principio ese tipo de cosas nos vuelve locos, ¿no? Cuando empezamos ya, en serio, vamos por segundo, tercero y empezamos a practicar este tema de las casas. ¿Qué tipo de casas uso? Los orbes, porque además el programa de astrología te permite cambiar esa función, te permite acotar el orbe o ampliar. Yo en mi programa suelo cambiar los orbes, lo ajusto a como yo me gusta que estén. También puedes cambiar el sistema de casas, ¿no? Puedes cambiar muchas cosas. Entonces, esa es una de las cosas que al principio nos causa mucho estrés. Cuando ya sabemos, eso no te causa ningún estrés,
porque en verdad sí entendemos, y por eso la astrología más psicológica, que es la que hacemos nosotros, abre más todo, no es tan estricta, porque si estamos trabajando, por ejemplo, un aspecto de Plutón o de Neptuno o de Urano que nos va a venir, en realidad eso se siente mucho antes del momento del grado, del orbe, de un grado. Lo que pasa que tenemos que poner un grado para poder delimitar los sucesos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú eres Sol en Tauro o lo que sea en Tauro. Yo, Lili en Tauro, tenéis Venus en Tauro, Luna en Tauro, lo que sea, ¿vale? Vale, desde que llegó Urano a Tauro en el 2018, eso que tú tienes en Tauro, aunque sea al final de Tauro, está patas arriba. Se empieza todo a desmoronar. Es como, imaginamos que llega Urano a la Tierra de Tauro, que es una zona quieta, fija de mi vida, y eso se empieza a mover. Ya, claro, cuanto más se va acercando el planeta a ese lugar, más vas a notar el cambio hasta que llega, hace bomba y explota, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a mi Lili media en el grado 28 de Tauro. Vale, desde que Urano llegó a Tauro en el 2018, yo ya estoy sintiendo esa energía. Según se va acercando, más cosas van pasando con mi Lili. Aún no ha llegado la conjunción. Cuando llega la conjunción, ¡bumba! Explota. Eso se manifiesta, ¿no? Pero en verdad, eso se va manifestando de antes. Entonces, es muy normal que quien, por ejemplo, esté ahora en la cuadratura Plutón-Plutón, ¿no? Ya llevéis un año o dos sintiendo esa cuadratura. Ahora, los años de los sucesos, ¿no? De la cuadratura son los años, los 3 años de la cuadratura, que es el año antes del orbe, el año propio del orbe, que es el más fuerte porque es el partil, y el año después del orbe, ¿no? Pero igualmente la persona terminará ese tránsito y seguirá sintiendo todavía eso, sobre todo si siguen en el mismo signo. Si han cambiado de signo, podría a lo mejor suavizar un poco más. Si tú tienes, por ejemplo, un planeta en el 29 de cualquier signo y llega, por ejemplo, el 29 de Libra, ¿no? Cuando estuvo Plutón ahí en Capricornio, hasta el año pasado, ahí sí se pudo, cuando se terminó Plutón, que ya entró en Acuario y ya dejó de retrogradar, las personas que tienen cosas en el 29 de Libra, en el 0 de Acuario, todavía estaban sintiéndolo, pero ya un poco más liviano, porque de alguna manera ya eso estaba en otro signo, ¿no? Quiere decir, cuando Plutón estaba en el 29 de Capricornio, ahí estaba heavy. En el momento que entra en el 0, todavía está, pero al cambiar de signo, hay como algo que se suaviza. No sería igual si esa persona lo tiene en el 28 o en el 27, y entonces llegó, y los últimos tiempos fueron mucho más concentrados porque Plutón estuvo haciéndolo desde Capricornio a Libra, que está en cuadratura, ¿no? Vale, bueno, eso después en la segunda vuelta lo retomamos. Vale, otro tema importante de los aspectos que tenemos que saber es que una forma fácil de entender también los aspectos, no tanto de memorizarlos, porque en astrología no merece la pena tanto memorizar. Al principio se hace mucho, pero después de verdad lo que merece la pena es comprender, ¿no? Pararte un poco a comprender, porque todo aquello que comprendas no lo olvidarás nunca. Lo que memorizas lo puedes olvidar. Y aunque al principio se memoriza, lógico, pero después poco a poco vamos a ir comprendiendo. Entonces, sería interesante entender, por ejemplo, por qué un sextil es fluido, es benéfico, o un trígono es benéfico, y una cuadratura no, o una oposición no, por ejemplo, ¿no? Y por qué decimos que la conjunción depende, ¿no? Eso sería interesante empezar. O porque un quincuncio, ¿no? Es complicado. Vale. Si vemos nuestra carta o cualquier carta y la vemos y entendemos que cada signo tiene 30 grados y los signos están repartidos por elementos, modalidad,
polaridad, ¿no? Tenemos tres maneras de entender a la energía. La energía es de tierra, es de agua, es de aire, es de fuego. Y dentro de esos cuatro elementos tenemos el cardinal, que es una manera de mover la energía, es un movimiento, una expresión energética cardinal, fija, mutable. Y dentro de esas tres tenemos dos polaridades, la polaridad masculina y la polaridad femenina. Vale. Lo que vamos a decir que es armónico, como fácil, es lo masculino, se entiende mejor con lo masculino. Lo femenino se entiende mejor con lo femenino, porque usan la misma manera de hablar, como un lenguaje, una expresión. Lo femenino es más receptivo, es una comunicación más hacia adentro, y lo masculino es más activo y es una comunicación más hacia afuera. Entonces, cuando un masculino va a hablar, cuando le recibe otro masculino, entiende perfectamente esa forma, porque es su forma, ¿no? Pero cuando un masculino va a hablar con un femenino, la femenina no entiende tanto esa acción porque no es su acción. Hasta aquí, bien, ¿no? Eso lo entendemos ya, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que la oposición es complicada, ¿por qué? Porque siempre se va a dar en esas dos polaridades contrarias. La oposición siempre es un masculino con un femenino. Bueno, no, siempre no, perdón. Siempre no. Por ejemplo, la oposición entre Géminis y Sagitario, no. Ahí, bueno, porque claro, como Géminis, Mercurio comparte a Virgo y a Géminis, ahí va a haber una pequeña excepción. Pero, y con Libra nos pasa igual, y con Tauro por Venus, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo pienso en Aries Libra, claro, Libra, aunque es aire, pero Libra es femenino, porque es Venus, ¿no? Y es una femenina, pero es una femenina masculina. En el caso de Libra tenemos la ambigüedad. Vamos a contemplar los dos, ¿no? Ahí sería un poco distinto, porque realmente el aire es masculino como elemento y Libra pertenece al aire, ¿no? Pero tiene también una mitad femenina. Ahí si tenemos, por ejemplo, una oposición entre Libra y Aries, sí podemos pensar que es un masculino Aries y un femenino Libra, pero es un femenino masculino. No sería igual como, por ejemplo, la polaridad de Tauro y Escorpio, que ahí son... No, aquí me estoy liando. Espérate que me acabo de liar yo sola con una cosa, perdonadme. me acabo de liar, estaba viendo otra cosa en mi mente. Esto me pasa por usar mi mente de pantalla en vez de compartir pantalla. No, nada. No, perdonad. No es eso lo que os quería decir. La polaridad, claro, perdón. La oposición es complicada no porque va a estar mezclado, es todo lo contrario. Siempre va a estar femenino, femenino, masculino, masculino. Quitando, que por eso me he liado por el ejemplo, quitando a Aries Libra, que va a ser Libra las dos cosas, y también, por ejemplo, Virgo, que tiene a Mercurio, Géminis, quitando a Mercurio y a Libra, que comparten regencia con dos, y uno es femenino y otro es masculino, que podrían ser como, bueno, no tienen sexo. Quitando esos dos, los demás no, perdonadme, todos los ejes son de la misma polaridad, ¿vale? Aquí la complejidad está en que estamos hablando del signo opuesto a mí que me está complementando. Ahí, perdonadme que se me ha ido la cabeza totalmente, no, eso no es, ¿vale? Por ejemplo, el sextil, vamos a ordenar, porque estaba ordenando en mi cabeza por los aspectos y me he saltado uno, por eso me ha pasado eso. Si hablamos del sextil, que son los 60 grados, ¿qué es 60 grados? La distancia de dos signos, 30 y 30, 60, ¿no? Vale. En sextil,
que el sextil es fluido, siempre van a estar signos que se entienden. ¿Y por qué se entienden? Porque van a compartir la polaridad, en este caso masculino o femenino, ¿no? Por ejemplo, si empezamos por Aries, Aries, que es masculino, va a estar en sextil con, si son dos signos, Aries, Tauro, el tercero es Géminis. Entonces es Aries, Géminis, masculino, masculino. La tierra de Tauro está en sextil con el agua de Cáncer, ¿no? Y así con todos. Géminis está en sextil hacia adelante con Leo, con el masculino de Leo. Cáncer está en sextil con Virgo, ¿no? Desde Leo, Leo está en sextil con Libra. Desde Virgo está en sextil con Escorpio, ¿no? Nos saltamos uno. Desde Libra, Libra va a estar en sextil con Sagitario. Escorpio va a estar en sextil con Capricornio, ¿no? Sagitario va a estar en sextil con Acuario. Capricornio va a estar en sextil con Piscis, ¿no? Y Acuario vuelve a Aries y va a estar en sextil con Aries. Entonces los sextiles, decimos un aspecto de comunicación fluida, es porque cuando hablan se van a entender, ¿no? Y entonces desde el aire de Géminis hablo con el fuego de Aries o con el fuego de Leo y me voy a entender, ¿no? Y sería un aspecto fluido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un aspecto en sextil, ya me voy a acordar de que están hablándome de que tengo a esos dos planetas situados en unos signos que se entienden a la hora de hablar porque comparten la polaridad, ¿vale? Aquí es donde la comparte, que me he liado antes. Claro, aquí un poco pauso un pelín esto. Podemos tener planetas y los planetas también tienen su propia polaridad, ¿no? Y su propia energía. Entonces de repente Venus es femenina y Marte es masculino. Entonces yo puedo tener planetas que no comparten polaridad, como pueden ser Marte y Venus, por ejemplo, o Marte y Luna, o Venus y Sol, ¿no? Y pueden estar en signos que sí tienen polaridad. Ahí me va a hablar de que aunque estén, vamos a decir, en dos polaridades, vamos a imaginarnos a Venus y a Marte, ¿vale? Va a hacerlo fácil. Venus sería femenina, Marte es masculino, y ahora se encuentran, vamos a suponer, en un sextil entre, no vamos a domiciliar a Venus, que entonces es muy fácil, entre Cáncer y Virgo, ¿vale? Vamos a poner. Entonces, ¿para cuál de los dos va a ser más fácil el lenguaje? Para la femenina, porque está en su lenguaje, ¿no? Y si tenemos ese sextil entre Géminis y Leo, por ejemplo, ¿para quién sería más fácil el lenguaje? Para Marte, porque está hablando con su propia naturaleza masculina. Eso también nos va a pasar, que dentro de un aspecto es sextil, que las comunicaciones son o femeninas o masculinas, tendremos planetas que puede ser que no hablan, entonces será un sextil menos fluido, ¿no? No será igual que si de repente está la Luna y Venus en sextil. Se entienden perfectamente. Pero también se va a entender mucho mejor si están en unos signos femeninos que masculinos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que llamamos la falsa, los falsos, falso sextil, falsa cuadratura, falso trígono, falsa oposición. ¿Qué ocurre? Y esto es por el orbe. ¿Qué ocurre si yo tengo un sextil entre esos dos planetas, pero por el orbe me salgo y entonces ya no estoy en dos femeninas o dos masculinas, sino que estoy en un masculino y un femenino? Es un sextil más inarmónico, lo que decimos un falso sextil, porque por el orbe se pasó,
¿no? Entonces, ahí de repente lo vemos y decimos, ah, este sextil no va a ser tan armónico como el sextil que está dentro de la propia energía. Igual, vale, pero también nos puede pasar, y por eso en astrología todo es tan complejo y no se puede generalizar en nada, nos puede pasar que ese falso sextil resulta que está entre dos planetas, hombre y mujer, o masculino y femenino, y casualmente está el masculino en ese desfase masculino y la femenina en el femenino. Y entonces va a ser un sextil, falso sextil, que se entienden perfectamente, o van a tener más facilidad, ¿no? Porque van a hablar con su lenguaje. Y es como que, de alguna manera, el sextil lo que nos está contando es que la persona se comunica bien, ¿no? Y aunque yo me comunique desde el femenino con un masculino, imagínate, si lo estoy haciendo bajo un sextil, quiere decir que me estoy comunicando mejor que si me comunico desde la otra energía. Pero también, porque aquí esto es la complejidad, también va a pasar que si yo soy un masculino que estoy dentro de un femenino, con la vida voy a aprender a comunicarme como un femenino. Y entonces voy a ser una energía masculina que se comunica muy bien con un femenino. Y eso lo vais a ver, por ejemplo, en hombres que tienen muchas amigas, por ejemplo, mujeres, ¿no? Y es que hombres que vemos que la comunicación es muy femenina, o mujeres que la comunicación es muy masculina, ¿no? Porque tienen sus femeninas en signos masculinos y entonces al final se comunican masculinamente. ¿Sí? Sé que es muy lioso, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo mi Venus en Géminis, que es masculino. Mi Luna en Leo, que es masculina. Entonces yo me comunico con lenguaje masculino, pero desde la femenina. ¿Mm? A mí me cuesta a lo mejor quizás entender más el lenguaje femenino, a lo mejor, que es más receptivo, soy más de accionar, ¿no? Todo eso, que se cara como un batiburrillo de cosas que nos hemos mareado incluso, hasta yo, al decirlo, eh, es importante que empecemos como a pensarlo, a observarlo, a reflexionarlo cuando vemos una carta. Y claro, al principio, esto pasa al principio, después ya no, esto después no sucede en un instante. Después ves la carta y haces ¡shu! Y lo ves todo a la vez, no necesita, porque es como que ya el cerebro registra pa, y coloca, ¿no? Pero ahí es importante. Entonces, ¿por qué el sextil es fluido? Porque no me tengo que aprender sextil fluido, cuadratura tensa de memoria, no. Voy a entenderlo. ¿Por qué un sextil es fluido? Porque hablan el mismo lenguaje. Porque se entienden los signos. Porque usan energías que se entienden. Vale. El sextil es el 60 grados, vamos a decir el primero de los aspectos mayores después de la conjunción. Vale. La conjunción lo voy a dejar para el final. Después del sextil, voy a ir por orden para no volverme a liar, está la cuadratura de 90 grados. ¿Vale? ¿Por qué la cuadratura es tensa? Porque están en signos que no se van a entender. ¿Por qué? Porque la cruz fija o la cruz cardinal o la cruz mutable, los signos en cuadratura van a ser femenino, masculino. Por ejemplo, la cruz mutable. Piscis, que es femenino, está en cuadratura con Sagitario y con Géminis, que son masculinos. ¿Vale? Virgo, que es femenino, está en cuadratura con Géminis y con Sagitario, que son masculinos. Entonces, la tensión que existe en una cuadratura tiene que ver, aparte de la distancia, que es un ángulo más tenso, tiene que ver también con tener que integrar energías entre dos signos que de entrada no se entienden. ¿Vale? Vale. Si sigo el orden, vamos a hablar de los 120 grados, que sería el trígono. ¿Vale? El trígono, ¿por qué es tan fluido? Porque aquí estamos hablando de que los signos, o sea, los que están en trígono, tienen el mismo elemento. ¿Vale? Y entonces no solamente comparten la polaridad,
vamos a decir que se entienden, sino que además tienen la misma energía. Porque, por ejemplo, la polaridad masculina, Géminis hablando con Aries, se entienden, pero son elementos distintos. Aries es fuego y Géminis es aire. Se entienden, se llevan bien, pero no es lo mismo. En cambio, en el trígono, Géminis va a hablar con Acuario, que también es masculino y también es aire. Y con Libra, que con el caso de Libra siempre tenemos que hacer la excepción entre masculino y femenino. Son las dos cosas, un poco, pero por elementos masculinos, porque es aire. Y es aire y masculino. Entonces el trígono iba a pasar igual con la Tierra de Tauro está en trígono con Virgo y está en trígono con Capricornio, femeninos, Tierra. Iba a pasar igual con el agua, Cáncer en trígono con Piscis y en trígono con Escorpio. Entonces, el trígono, igual en vez de memorizar que es bueno, voy a decir, ¿por qué los planetas que están en trígonos, eso es algo positivo para mí? Porque están en unas energías que, uno, se entienden cuando hablan, dos, comparten la misma energía. Entonces, es lo mismo, quieren lo mismo. Como si yo conozco a alguien como yo, pues me va a resultar mucho más fácil convivir y todo que si es diferente, ¿no? Yo soy vegetariana y voy a quedar para comer con alguien, pues si es vegetariano como yo, estamos encantados los dos. Pero como sea carnívoro, tenemos un problema, porque yo no voy a un sitio donde hay carne, se tiene que amoldar a mí. Problema, ¿no? Ya tenemos un problema. Eso pasa, eso es importante entender con los aspectos. Vale, y ahora sí, la oposición, voy por orden, 180 grados, que me lo he saltado antes. Claro, en la oposición sí tenemos siempre el mismo elemento, ¿vale? Siempre. Pero estamos, perdón, elemento, perdón que estoy neptunizada, la misma polaridad, ¿vale? Masculino o femenino. Aquí tenemos que por ejes, Aries, Libra, masculinos, Tauro, Escorpio, femenino, Sagitario, o mejor dicho, Géminis, Sagitario, masculino, Cáncer, Capricornio, femenino, Leo, Acuario, masculino, Piscis, Virgo o Virgo Piscis, femenino. Entonces siempre va a ser. La complejidad de la polaridad es que es el opuesto a mí complementario. Por eso la oposición es complicada, porque voy a vivirla siempre a través de un otro en espejo o algo que me va a confrontar en espejo a mí. Casi siempre, las oposiciones las voy a vivir a través de relaciones, ¿no? Con personas. Relaciones de trabajo, relaciones de pareja, de amistad, casi siempre. Voy a ver en un otro frente a mí que me cuestiono o que me habla de eso de mí, ¿no? Y la conjunción, decimos, depende. ¿Por qué? Porque la conjunción aquí ya entra en muchos matices. Primero, la conjunción se puede dar en un signo o en dos. Y entonces, si la conjunción es en un signo, va a ser más fácil que si es en dos, ¿no? Porque cuanta más cosas, más hay que integrar. Y nos cuesta más trabajo integrar, porque tendemos a separar. Entonces, si yo tengo conjunciones en un signo, y depende qué planetas, y además en la misma casa, quiere decir, la conjunción puede pasar que la conjunción está entre dos casas. Imagínate, entre el final de la 9 y principio de la 10, medio cielo, tengo ahí una concentración. Y es el final de Tauro y principio de Géminis. Tengo que unir dos casas, dos signos y a unos planetas. Cuantos más planetas, lógicamente, más potente va a ser la conjunción, más me va a costar integrar la conjunción o entenderla. ¿Por qué? Porque la conjunción yo la entendí muy bien al principio, me gusta hacer imágenes visuales, cuando me imaginaba, ¿no? A esa parte de mí, yo tengo tres partes, como Stellium, con un montón de cosas, ¿no? Y esas partes de mí van juntas a todos los lados. Entonces tú imagínate un Stellium, que esos personajes de ti, esos arquetipos,
van a todos los sitios juntos. Entonces, claro, eso es más complicado, ¿no? Porque tienen el planeta, o sea, el arquetipo tiene su propia personalidad, su propia energía intrínseca. Por ejemplo, Marte es el guerrero que va a la acción, ¿no? Venus es la diosa del amor que quiere amar o seducir. Saturno es el maestro que quiere poner las normas, ¿no? Todos tienen como algo intrínseco. Y ahora se ven obligados a ir juntos a fusionar quizás un signo o no, porque puede estar el mismo signo o no, y encima tienen que fusionar partes de ti, o sea, zonas de tu vida, que una casa o dos. Entonces ahí se complica la cosa. Cuanto más, más complejo. Entonces si tú te imaginas esa parte de ti, a esos personajes caminando juntos, ¿no? A lo que tú vas a hacer, imagínate, voy a cocinar, todos juntos. Voy a ligar, todos juntos. Voy a dormir, todos juntos. Entonces al final eso, a mí, eso me hizo entender cuando yo me imaginaba esos arquetipos de mí juntos a algo, ¿no? Que iban juntos. Y decía, claro, entiendo cosas de mí, porque, o entiendo dificultades o cosas que me pasan, ¿no? Porque claro, eso va junto. Entonces, claro, tú te lo imaginas, piensas en tu carta, en tus arquetipos, júntalos, imagínate que van juntos a todo. Y además, a nivel psicológico, a nivel interno, ¿qué ocurre? Que si yo tengo algo muy cerca de mí, no lo veo. Si yo tengo esto aquí, no lo veo realmente. No lo veo. O sea, esto no lo veo. Si lo tengo aquí, lo veo. Por ejemplo, entre la oposición y la oposición te permite verlo. La conjunción no. La conjunción es más parte de mí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en conjunción muchas cosas, al final me pasa que no sé distinguir muy bien qué es una energía y qué es otra. Es como que al final no tengo claro, ¿no? ¿Cuándo sí voy a tener claro? Cuando por tránsito llega un planeta y como por orbe de un grado me da, por ejemplo, yo tengo a Venus en el grado 5 con muchísimos minutos, casi 6, más cerca del 6 que del 5, de Géminis. Y mi Sol está en el 11. ¿Están juntos? Sí, pero hay como una separación de 4 grados. Mi Sol está en el 11 y mi Marte está en el 16. ¿Están juntos? Sí, pero hay una separación de 4 grados. Entonces, yo, por ejemplo, cuando llegó Neptuno, por ejemplo, y empezó las cuadraturas, ¿no? Y primero me empezó Neptuno, fue la primera. Después Neptuno a Lili. Yo tengo a Lili detrás de Venus, nada, a 7 grados. Tengo a Lili en el 28, en la de Tauro, y luego con Venus, el que está casi en el 5, son 5 graditos. Entonces, cuando llegó Neptuno y cuadró a Lili. Y ahí tuve claramente lo que era Lili de mi vida, ¿no? De hecho, fue cuando empezó, creo, todo el amor por Lili. Cuando soltó a Lili, empezó con Venus. Y ahí tuve claro lo que era mi Venus, porque le pasaba a mi Venus. Después soltó a Venus y empezó con mi Sol. Y me cuadró al Sol. Todo esto casi 3 años. Bueno, 2 y medio. Soltó a Venus y empezó con el Sol. Soltó al Sol, empezó con Marte. Soltó a Marte, empezó con mi medio cielo. Ahora está ahí con mi Mercurio. Llevo un montón de años aspectada por Neptuno. Por eso también ahora me pasa eso de que me olvido de un nombre o digo algo que está mal, porque es Neptuno que a veces me confunde mentalmente las cosas, ¿no? Como que me cambia las palabras de la mente. Entonces ahí tú sí te puedes dar cuenta, cuando viene un aspecto, un tránsito importante y te toca, ¿no? A partir de Júpiter, incluso a partir de Marte y hasta Mercurio y Venus, sí retrogradan. Mercurio, Venus y Marte, si retrogradan ahí, sí te puedes dar cuenta. Bien, si no, es muy rápido. Pero igualmente, cuando tú tienes todo, yo ese stellium que tengo, por ejemplo, entre Lili
Venus, Sol, Marte y medio cielo, en verdad yo no tengo claro qué es qué. Puedo tener una idea, más o menos, pero mi Venus está inevitablemente teñida por el Sol y por Lili y por Marte. Marte está inevitablemente teñido por el Sol, ¿no? Y por Venus. Es difícil, muy difícil. En cambio, la gente que no tiene tantas conjunciones y tiene las cosas más separadas, tiene como más claro, ¿no? Sus cosas. Vale, con esto ya más o menos he contado los mayores. Aquí los menores, el semisextil es la mitad de un sextil. Y como es la mitad de un sextil, ya no tiene la comunicación armónica. Ya es masculino con femenino, femenino con masculino, porque 30 grados es un signo. Entonces sería Aries con Tauro, Tauro con Géminis, Géminis con Cáncer, Cáncer con Leo, Leo con Virgo, Virgo con Libra, ¿vale? Ya es uno a uno, que es masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Por eso el semisextil es una comunicación tensa, ¿vale? Porque a diferencia del sextil, el sextil tiene una armonía por la forma, por la polaridad, y el semisextil no, ¿vale? Ahora, podría darse eh, un semisextil, claro, el orbe es muy justito, un semisextil que sea falso semisextil, podría darse, por ejemplo, vamos a imaginar, en el 29 de Aries, ¿vale? 29 de Aries, los 30 de Tauro y al grado 0 de Géminis. Ahí sería un falso semisextil. Ya no sería tan tensa la comunicación, porque sería masculino, masculino. Pero ¿qué ocurre con los grados 29? ¿No? Que está como muy mezclado, y el 0 es un paso de frontera. El 29 y el 0 está mezclada las dos energías. Todavía habría un batiburrillo. Y ya si le ponemos más no, porque por orbe se pasa. Entonces ahí también lo tenemos que ver. Pero ahí lo entendemos, decimos, vale, el semisextil si es más tenso, porque podríamos decir, si es la mitad de un sextil, ¿por qué no podría ser un aspecto fluido? Porque los signos no van a tener la polaridad. Por eso, ¿vale? Eso es importante. La semicuadratura es la mitad de una cuadratura, a diferencia de la cuadratura. Bueno, en las cuadraturas también puede haber falsas cuadraturas, ¿vale? Y de hecho hay mucho falso, que por el orbe está abierto y entonces ya se llevan mejor. Eso me ha pasado muchas veces cuando veo una carta, que de repente me dice, mira, tengo una cuadratura entre Saturno y la Luna. Y digo, sí, pero mira, es una falsa cuadratura, está como muy abierta y entonces te da entre signos, no está complicada, ¿vale? Vale, más o menos, ¿vale? Tampoco quiero aquí montar una clase de tal porque es un poco recordar y hablar de los aspectos, de los orbes, de entender esta parte que es importante y de la dirección que vuelvo a decir una vez más. Es importante que podamos invertir tiempo en entender el ciclo luna-sol. Porque si yo entiendo el ciclo luna-sol, entiendo perfectamente todo lo que tiene que ver con los aspectos, ¿vale? Con el creciente y el menguante, el aplicativo y el separativo. El aplicativo, para cuando lo leáis, es el menguante, porque se está acercando, se está aplicando. Igual, vete a la luna y al sol y lo entenderás. La luna se está aplicando al sol, es luna negra, menguante, ¿vale? El aspecto separativo es el creciente, porque ese aspecto se está separando. Luna creciendo del sol, se está separando del sol. Entonces, el aspecto separativo es el creciente, el aplicativo es el menguante. Y entonces yo cojo la luna y el sol y a través de ese ciclo entiendo todo. Cuando decimos si un planeta está detrás de otro planeta, en ese aspecto de conjunción, pues el de atrás
se está aplicando al de adelante. Igualmente, como todo, no hay recetas. Depende de qué va a tener un significado u otro, porque si el planeta de atrás es muy potente, le está dando esa fuerza al de adelante, aunque se esté aplicando al de adelante. Justamente se está aplicando, le está dando su energía. Y si yo tengo a Plutón detrás de mi Sol, Plutón me está dando, a mi Sol le está dando la fuerza de Plutón. Tendría un Plutón en sombra del Sol, pero un Sol en la luz de Plutón o en la energía de Plutón. Luz como tal solo tiene el Sol, es una manera de hablar, ¿no? Por eso, en verdad, más que aprender es empezar a mirar la carta, acordarme de esto de los aspectos, de las configuraciones de la carta, si vale, los trígonos comparten el mismo elemento. Entonces, si yo veo de repente una carta y veo los tres aire activados, digo, hay aquí un trino de aire, voy a ver si hacen trino. O las tierras, ¿no? O veo un trino, pero veo que está entre la Tierra y otra cosa, es un falso trino, que igualmente va a ser un trino, pero no es lo mismo, ¿no? También me puedo acordar de los números, de lo que parte, que me va a ayudar a entender y a ver qué preguntas tenéis de todo esto, que lo hemos hablado un montón de veces, pero creo que merece la pena volver a repasar, ¿sí? Ok, pues ahora voy a abrir la pantalla compartida y espacio preguntas para todos.